Valor tenía exactamente 4 minutos y 23 segundos para tomar la decisión más importante de su vida. No lo sabía entonces, por supuesto. Los perros no ven el tiempo como los humanos. Para Valor, solo existía este momento. Las 2:17 de la madrugada del 15 de diciembre de 2023, sentado en el asiento trasero del coche patrulla Unidad 23, cuando su mundo explotó en olores que nunca había experimentado antes. Humo. No el humo familiar del tabaco o una barbacoa. Este era diferente, más denso, más hambriento, cargado con químicos de alfombras sintéticas, plásticos derritiéndose, y algo más que hizo que todos los instintos de Valor se activaran como sirenas. El olor del miedo humano puro. Su compañero, el oficial Miguel Martínez, estaba terminando el papeleo de su última llamada cuando Valor comenzó a ladrar de una manera que Martínez nunca había escuchado en sus 3 años juntos. No era su ladrido de alerta normal, ese sonido claro y profesional que usaba cuando detectaba drogas o sospechosos. Esto era algo más profundo, más desesperado, más primitivo. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Martínez, levantando la vista de sus informes. Son las 2 de la mañana. Todo Madrid está durmiendo. Pero Valor no estaba prestando atención a su compañero. Cada fibra de su ser estaba concentrada en el edificio de apartamentos de 6 pisos que se alzaba frente a ellos en la calle Alcalá. Sus ojos, entrenados por 5 años de servicio policial para detectar anomalías, habían captado algo que las cámaras de seguridad y los detectores de humo aún no habían registrado. Una delgada línea gris se filtraba por debajo de una ventana en el 4º piso. Valor saltó del asiento trasero al delantero, sus 80 libras de músculo canino presionándose contra el parabrisas. Su ladrido se intensificó, convirtiéndose en algo que sonaba casi humano en su urgencia. Martínez siguió la dirección de la mirada de Valor y sintió que se le encogía el estómago. Lo que había comenzado como una línea delgada de humo ahora era claramente visible, incluso bajo las luces naranjas de la calle. «Dios mío», murmuró, alcanzando la radio. «Control, aquí Unidad 23. Tenemos un posible incendio estructural en Alcalá 247. Solicitando bomberos y ambulancias. Recibido, Unidad 23. Bomberos en camino». Estas 6 minutos. Martínez había respondido a suficientes incendios para saber que 6 minutos podían ser una eternidad. Mientras transmitía la información, Valor hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Atacó la ventana del coche patrulla con las patas delanteras, arañando el vidrio con tanta fuerza que dejó marcas permanentes. «Valor, quieto», ordenó Martínez, pero el perro estaba más allá de la obediencia. Algo en ese edificio había despertado todos sus instintos de protección, y ningún entrenamiento policial podía competir con eso. La ventana del 4º piso se iluminó súbitamente con un resplandor naranja. Ya no era solo humo, eran llamas. Martínez salió del coche y corrió hacia la entrada del edificio. Valor lo siguió, pero cuando llegaron a la puerta principal de vidrio, el perro se detuvo abruptamente. Sus fosas nasales se dilataron, procesando una sinfonía de olores que pintaban un cuadro terrorífico del interior del edificio. Gases tóxicos acumulándose en los pasillos. Humo espeso que ya había comenzado a descender por las escaleras. Y debajo de todo eso, tan débil que solo los oídos supersensibles de Valor podían detectarlo, el llanto de un bebé. 4º piso. Apartamento 4B. Un bebé de no más de 8 o 10 meses, llorando con la desesperación que solo viene del terror puro. Valor miró a Martínez, luego hacia el edificio, luego de vuelta a su compañero. En sus ojos color ámbar había una comunicación tan clara como cualquier palabra. Ahí arriba hay alguien que necesita ayuda. Ahora. Martínez probó la puerta principal, cerrada con llave. El sistema de seguridad del edificio requería una tarjeta de acceso o que los residentes los dejaran entrar desde sus apartamentos. Pero con el humo ya visible en el vestíbulo a través del vidrio, era probable que la mayoría de los residentes estuvieran inconscientes por inhalación de humo o ya hubieran evacuado. «Los bomberos tienen equipo especializado», le dijo a Valor, más para tranquilizarse a sí mismo que al perro. «Estarán aquí en 5 minutos.
Podemos esperar. Pero mientras decía las palabras, el llanto del bebé se hizo más fuerte y más desesperado. Valor tomó 3 pasos hacia atrás, se puso en posición y antes de que Martínez pudiera detenerlo, corrió directamente hacia la puerta de vidrio. El impacto fue explosivo. 80 libras de pastor alemán determinado golpearon el vidrio templado con la fuerza de un martillo neumático. La puerta no se rompió, pero las bisagras crujieron y se aflojaron. «¡Valor, no!», gritó Martínez. Pero el perro ya estaba retrocediendo para un segundo ataque. Esta vez, el vidrio cedió. Valor atravesó la puerta destrozada en una lluvia de fragmentos, cortándose las patas y el hocico, pero sin detenerse. Su entrenamiento le gritaba que esperara órdenes, que siguiera protocolo, que confiara en los profesionales que venían en camino. Pero había algo más poderoso que el entrenamiento guiando a Valor esa noche. Era el mismo instinto que había llevado a sus ancestros lobos a proteger a los cachorros de la manada. El mismo impulso que había convertido a los perros en los compañeros más leales de la humanidad durante miles de años. El instinto de proteger a los más vulnerables, sin importar el costo. Martínez lo siguió al interior, sacando su linterna y cubriéndose la nariz con la manga. El humo era denso en el vestíbulo, pero aún respirable. Las escaleras, sin embargo, eran otra historia. Cada piso más arriba significaba humo más espeso, calor más intenso, menos oxígeno. «Valor, regresa aquí», ordenó Martínez mientras subían las escaleras. «Este no es trabajo para nosotros». Pero Valor estaba operando en una frecuencia diferente. Sus oídos seguían captando el llanto del bebé, ahora más débil, más entrecortado. Sus ojos, adaptados para ver en condiciones de poca luz, navegaban por las escaleras llenas de humo con una precisión que dejó a Martínez asombrado. Segundo piso, humo moderado. Tercer piso, humo denso que hacía llorar los ojos. Cuarto piso, un infierno de calor y gases tóxicos que hizo que Martínez se tambaleara. Valor no se tambaleó. Se movía con la determinación de alguien que había encontrado su propósito final. Apartamento 4B tenía la puerta ligeramente abierta, probablemente porque los ocupantes habían intentado huir. Pero cuando Valor y Martínez llegaron a la entrada, quedó claro que no todos habían logrado escapar. La sala estaba llena de humo, pero a través de la niebla tóxica, Martínez pudo ver una silueta en el sofá. Una mujer joven, probablemente la madre, inconsciente por inhalación de humo. Y desde el fondo del apartamento, el sonido que había guiado a Valor hasta aquí. El llanto cada vez más débil de un bebé. «Control. Aquí Unidad 23», habló Martínez por su radio, su voz distorsionada por el humo. «Estoy en el 4º piso del incendio. Tengo víctimas. Necesito paramédicos inmediatamente. Recibido, Unidad 23. Los bomberos están subiendo ahora. Salga del edificio inmediatamente». Pero Valor ya se había movido hacia el fondo del apartamento, siguiendo el sonido del llanto. Martínez lo siguió a través de un pasillo que se había convertido en un túnel de humo y calor. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero no con llave. Cuando la abrieron, una bocanada de aire relativamente limpio les golpeó. La habitación tenía una ventana parcialmente abierta que había creado un tiro de aire que mantenía el humo a raya por el momento. En una cuna en el centro de la habitación, un bebé de aproximadamente 8 meses lloraba con la fuerza que le quedaba. Era una niña, vestida con un pijama rosa con dibujos de osos, con mejillas rojas por el llanto y los ojos hinchados por el humo que había comenzado a filtrarse en la habitación. Valor se acercó a la cuna y, con una gentileza que contrastaba brutalmente con la urgencia de la situación, tocó la mano del bebé con su hocico húmedo. La niña dejó de llorar por un momento, mirando al perro con esa curiosidad sin filtro que solo tienen los bebés. «Está bien, pequeña», murmuró Martínez, levantando a la bebé de la cuna. «Te vamos a sacar de aquí». Pero cuando se volvieron para salir, se dieron cuenta de que la situación había empeorado dramáticamente. El pasillo que habían usado para llegar al dormitorio ahora estaba completamente lleno de humo negro y denso. El calor era tan intenso que Martínez sintió que el aire se quemaba en sus pulmones con cada respiración. Y desde algún lugar más profundo en el edificio,
Llegó un sonido que helaba la sangre, el crujido de vigas estructurales cediendo bajo el calor extremo. Control. Necesito una ruta de evacuación alternativa, habló Martínez por la radio, tratando de mantener la voz calmada por el bebé que llevaba en brazos. Mi ruta principal está bloqueada por humo. Unidad 23. Los bomberos están en el segundo piso, pero reportan que las escaleras principales están comprometidas. Busque una ventana para evacuación por escalera. Martínez corrió hacia la ventana del dormitorio y miró hacia abajo. 4 pisos hasta la calle. Incluso si los bomberos hubieran desplegado una escalera, el ángulo era imposible, estaban atrapados. El bebé había comenzado a llorar de nuevo, pero más débilmente. El humo finalmente estaba entrando en el dormitorio, y Martínez se dio cuenta de que tenían tal vez 2 minutos antes de que el aire se volviera irrespirable. Valor se acercó a la ventana y miró hacia abajo, luego miró a Martínez, luego al bebé. En sus ojos había una calma que contrastaba con el caos que los rodeaba. No era la calma de la resignación, sino la calma de alguien que había tomado una decisión. El perro se acercó a Martínez y, con cuidado, tocó la manga de su uniforme con el hocico. Cuando Martínez lo miró, Valor se dirigió hacia la puerta del dormitorio y se detuvo, mirando hacia atrás. El mensaje era claro. Sígueme. Conozco otra salida. Martínez quería preguntar cómo un perro podía conocer el diseño del edificio mejor que él, pero no había tiempo para lógica. Solo había tiempo para confiar. Siguieron a Valor de vuelta al pasillo lleno de humo. Pero esta vez el perro no se dirigió hacia las escaleras principales. En lugar de eso, se dirigió hacia el final opuesto del pasillo, hacia una puerta que Martínez no había notado antes. Escaleras de emergencia. La puerta estaba caliente al tacto, pero no cerrada con llave. Cuando la abrieron, una corriente de aire más fresco subió desde abajo. Las escaleras de emergencia, construidas con mejores materiales y selladas del resto del edificio, habían mantenido el humo a raya hasta ahora. Buen chico, murmuró Martínez, ajustando su agarre en el bebé. Muy buen chico. Comenzaron el descenso, Valor liderando el camino. Tercer piso, segundo piso, primer piso. Con cada piso que bajaban, el aire se volvía más respirable, la esperanza más real. Pero cuando llegaron al primer piso, se dieron cuenta de que su alivio había sido prematuro. La puerta de salida de emergencia estaba bloqueada desde afuera. Una cadena y un candado que claramente violaba todos los códigos de seguridad, pero que ahora los tenía atrapados tan efectivamente como si estuvieran en una prisión. Martínez pateó la puerta con todas sus fuerzas, pero el metal no cedió. El bebé estaba llorando más fuerte ahora, y Martínez se dio cuenta de que incluso aquí, en las escaleras de emergencia, el humo estaba comenzando a filtrarse. Valor estudió la puerta por un momento. Luego miró hacia arriba, hacia una pequeña ventana cerca del techo de las escaleras. Era demasiado pequeña para que pasara un humano. Pero tal vez... El perro retrocedió, tomó impulso, y saltó con una fuerza que desafió la gravedad. Sus patas delanteras se aferraron al marco de la ventana, y con un esfuerzo que tensó todos los músculos de su cuerpo, logró abrir la ventana y deslizarse hacia afuera. Martínez escuchó ladridos desesperados desde el exterior, luego voces humanas. Los bomberos habían llegado. 30 segundos después, la cadena de la puerta de emergencia fue cortada desde afuera, y Martínez salió al aire fresco de la madrugada madrileña, llevando al bebé en sus brazos. Los paramédicos se hicieron cargo inmediatamente, colocando a la niña en oxígeno y revisando sus signos vitales. Estaba deshidratada y había inhalado algo de humo, pero viva y aparentemente sin daños permanentes. ¿De dónde salió este bebé?, preguntó uno de los paramédicos. Cuarto piso, respondió Martínez, tosiendo humo de sus pulmones. Había una mujer allí también, inconsciente en el sofá. Los bomberos ya la sacaron, le informó el paramédico. Está en camino al hospital, pero va a estar bien. Martínez asintió, mirando alrededor del caos de la escena. Camiones de bomberos, ambulancias,
residentes evacuados envueltos en mantas, observando cómo las llamas consumían su hogar. Pero no podía ver a Valor por ningún lado. ¿Dónde está mi compañero?, preguntó a uno de los bomberos. El perro pastor alemán. Fue él quien nos guió hasta el bebé. El bombero intercambió una mirada con su compañero. Lo sentimos, oficial. Cuando cortamos la cadena, el perro ya se había ido. Pensamos que había regresado con usted. Martínez sintió que se le encogía el corazón. Valor no se habría ido, no sin él. No después de todo lo que habían pasado juntos. A menos que... Martínez miró hacia el edificio en llamas. El cuarto piso ahora estaba completamente engullido por las llamas, pero había ventanas en otros pisos que aún no habían sido consumidas. ¿Revisaron todos los apartamentos?, preguntó urgentemente. Estamos haciendo una segunda pasada ahora, respondió el bombero. Pero la estructura está comenzando a comprometerse. Es peligroso enviar equipos arriba. En ese momento, un grito se alzó desde la multitud de espectadores. Alguien señalaba hacia el quinto piso del edificio. En una ventana, barely visible a través del humo y las llamas, había una silueta. Una persona mayor, tal vez un anciano, agitando desesperadamente una toalla blanca. «¡Hay alguien más allí arriba!», gritó alguien. Los bomberos se movieron inmediatamente, preparando equipos para otro rescate. Pero Martínez sabía, con esa certeza fría que viene de años de trabajar con el mismo compañero, exactamente dónde había ido Valor. El perro había detectado otra víctima y había regresado al infierno para hacer su trabajo. Martínez sabía exactamente dónde había ido Valor, pero no podía hacer nada para detenerlo. El pastor alemán ya había desaparecido de nuevo en el edificio en llamas, siguiendo un instinto que era más fuerte que cualquier orden, más poderoso que cualquier entrenamiento, más profundo que su propio instinto de supervivencia. El anciano en el quinto piso se llamaba Eduardo Mendoza. Tenía 79 años, había perdido gran parte de su audición durante su trabajo como metalúrgico, y vivía solo en el apartamento 5C desde la muerte de su esposa hace 3 años. Los detectores de humo de su apartamento no habían funcionado. Las baterías estaban muertas desde hace meses, y el sonido de las sirenas de 1900 bomberos no había logrado despertarlo. A través de su sordera parcial se había despertado, no por el humo o las llamas, sino por algo más sutil. La vibración del edificio mientras las vigas estructurales comenzaban a ceder en los pisos inferiores. Eduardo había trabajado en construcción durante 40 años antes de retirarse. Conocía el lenguaje de los edificios, sabía interpretar los crujidos y gemidos de la estructura que lo rodeaba, y lo que estaba escuchando, o más bien, sintiendo. Le decía que el edificio no aguantaría mucho más. Había logrado llegar a la ventana y agitar una toalla para llamar la atención, pero con cada minuto que pasaba, el humo se volvía más denso en su apartamento. Sus ojos lloraban constantemente, su respiración era trabajosa y sabía que pronto perdería la conciencia. Fue entonces cuando escuchó algo imposible, pasos en el pasillo de afuera. No pasos humanos, algo más ligero, más rápido. Patas corriendo sobre el linóleo agrietado y caliente. La puerta de Eduardo no estaba cerrada con llave. Nunca la cerraba. Un hábito de la vieja generación que confiaba en sus vecinos. Cuando se abrió, esperaba ver bomberos con máscaras de oxígeno y equipo de rescate. En lugar de eso, vio a un pastor alemán con el pelaje chamuscado, las patas sangrando, y los ojos más determinados que había visto jamás. Valor se acercó a Eduardo y, con una gentileza extraordinaria considerando las circunstancias, tocó la mano del anciano con su hocico húmedo. Era su forma de decir, «Estoy aquí, no estás solo». Eduardo, que había vivido lo suficiente para reconocer un milagro cuando lo veía, se arrodilló junto al perro y le habló en voz baja. «¿Vienes a salvarme, muchacho?» «Valor», respondió de la única manera que sabía, poniéndose en posición para guiar a Eduardo hacia la salida. Pero cuando llegaron a la puerta del apartamento, ambos se dieron cuenta de que la situación había cambiado drásticamente desde la primera visita de Valor al edificio. El pasillo principal estaba completamente engullido por las llamas. Las escaleras principales habían colapsado, y las escaleras de emergencia que habían usado para rescatar
Al bebé ahora también estaban bloqueadas por escombros de un techo parcialmente colapsado. Estaban atrapados en el quinto piso de un edificio que se estaba desmoronando. Eduardo se apoyó contra la pared, su respiración laboriosa. No hay salida, ¿verdad, muchacho? Valor no se rindió. Durante 5 años como K9, había enfrentado situaciones imposibles y había encontrado soluciones que los humanos no podían ver. Su entrenamiento le había enseñado que siempre había una salida. Solo tenías que ser lo suficientemente inteligente, valiente o desesperado para encontrarla. Exploró todo el pasillo, olfateando cada puerta, cada ventana, cada posible ruta de escape, pero el humo era tan denso que incluso sus sentidos superiores estaban comprometidos. Entonces recordó algo de su entrenamiento básico, algo que su instructor había dicho años atrás. Cuando no puedas ver la salida, crea una. Valor regresó al apartamento de Eduardo y corrió directamente hacia la ventana. El anciano lo siguió, confundido, hasta que vio lo que el perro había visto. 5 pisos más abajo, los bomberos habían desplegado una lona de rescate. Era para emergencias exactamente como esta, cuando las escaleras estaban comprometidas y la evacuación por ventana era la única opción. ¿Quieres que salte?, preguntó Eduardo incrédulo. Tengo 79 años. No voy a sobrevivir a una caída de 5 pisos, ni siquiera con una lona. Pero Valor no estaba sugiriendo que Eduardo saltara. Tenía un plan diferente. El perro se acercó a Eduardo y, con cuidado, mordió suavemente la manga de su pijama. Luego se dirigió hacia la ventana y se asomó, midiendo la distancia, calculando ángulos, evaluando posibilidades. Eduardo finalmente entendió. No, dijo firmemente. No voy a dejar que saltes tú tampoco. Eres solo un perro. No puedes. Pero incluso mientras decía las palabras, Eduardo se dio cuenta de lo incorrectas que eran. Valor no era solo un perro. Era un oficial de policía, un profesional entrenado, un héroe que había dedicado su vida a proteger a otros, y había tomado una decisión. Valor se acercó de nuevo a Eduardo, esta vez presionando su cabeza contra las piernas del anciano. Era su forma de despedirse. Luego se dirigió hacia la ventana y, antes de que Eduardo pudiera detenerlo, comenzó a ladrar. No era su ladrido de alerta normal. Era algo completamente diferente. Más fuerte, más penetrante, más humano en su urgencia. Era un ladrido diseñado para atravesar el caos de la escena de rescate, para captar la atención de cada bombero, cada paramédico, cada oficial de policía. Era un ladrido que decía: «Hay alguien aquí arriba. Venga inmediatamente. Es urgente». Abajo en la calle, Martínez escuchó el ladrido de su compañero y sintió que se le partía el corazón. Conocía ese sonido. Era el ladrido que Valor usaba cuando había encontrado algo crítico, cuando necesitaba ayuda humana inmediatamente. «Está en el 5º piso», gritó Martínez a los bomberos. «Mi compañero encontró a alguien». Los bomberos se movilizaron inmediatamente, pero mientras preparaban el equipo para un rescate de altura, todos sabían que el tiempo se estaba agotando rápidamente. El edificio emitía crujidos cada vez más fuertes, señales de que el colapso total era inminente. En el 5º piso, Valor continuaba ladrando, pero ahora Eduardo podía ver que el esfuerzo estaba cobrando su precio. El perro había inhalado demasiado humo, había corrido demasiado, había empujado su cuerpo más allá de sus límites físicos. «Para, muchacho», le dijo Eduardo suavemente. «Ya nos escucharon. Ahora descansa». Pero Valor no podía descansar. No todavía. Había una última cosa que tenía que hacer. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo una vez más. La lona de rescate estaba en posición, pero los bomberos no tenían forma de llegar hasta el 5º piso para ayudar a Eduardo. Las escaleras internas estaban destruidas, y las escaleras externas no alcanzaban esa altura, a menos que alguien pudiera llamar su atención y dirigirlos exactamente hacia la ventana correcta. Valor hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Desobedeció directamente el instinto de supervivencia. Se subió al alféizar de la ventana. «¡No!», gritó Eduardo abalanzándose hacia el perro. Pero Valor era más rápido. Con la gracia de un acróbata y la determinación de un mártir, saltó.
No fue una caída descontrolada. Fue un salto calculado, dirigido hacia la lona de rescate con la precisión que solo años de entrenamiento físico podían proporcionar. El impacto fue devastating. Aún con la lona amortiguando la caída, el cuerpo de 80 libras de Valor golpeó desde una altura que ningún ser vivo estaba diseñado para sobrevivir. Pero su sacrificio no fue en vano. Su salto había dirigido la atención de todos los bomberos, exactamente hacia la ventana del apartamento 5C. En cuestión de segundos, habían posicionado su escalera de altura y comenzado el ascenso hacia Eduardo. Martínez corrió hacia donde había caído Valor. El perro estaba inconsciente, su respiración irregular, sangre saliendo de su boca. Pero cuando Martínez se arrodilló junto a él, los ojos de Valor se abrieron una última vez. En esos ojos color ámbar había una paz que Martínez nunca olvidaría. No era dolor ni miedo, era satisfacción. La satisfacción de alguien que había cumplido su misión final. «Buen chico», murmuró Martínez, sosteniendo la cabeza de Valor en sus manos. «El mejor chico». Valor cerró los ojos y, con un último suspiro que sonó casi como un suspiro de alivio, dejó este mundo sabiendo que había salvado 3 vidas esa noche. Los paramédicos llegaron inmediatamente, trabajando desesperadamente para revivir al perro héroe, pero las heridas internas eran demasiado severas. Valor había empujado su cuerpo más allá de todo límite físico, y no había vuelta atrás. Arriba, en el 5º piso, Eduardo fue rescatado exitosamente. Cuando los bomberos lo bajaron por la escalera, continuó preguntando por el perro que me salvó, sin entender completamente lo que había sucedido hasta que vio la multitud reunida alrededor de una forma inmóvil en la calle. La bebé del 4º piso, Luna, había sido trasladada al Hospital Universitario de Madrid, donde los médicos confirmaron que se recuperaría completamente. Su madre, Carmen, había sufrido inhalación de humo moderada, pero también se recuperaría sin efectos permanentes. Eduardo Mendoza fue tratado por inhalación de humo leve y dado de alta la mañana siguiente. 3 vidas salvadas. Todas porque un perro de 6 años decidió que su misión era más importante que su vida. La noticia del sacrificio de Valor se extendió por Madrid como un incendio propio. Para las 6 a.m., equipos de noticias de toda España estaban en la escena. Para el mediodía, la historia había llegado a los medios internacionales. Pero para Martínez, que se quedó junto al cuerpo de Valor, hasta que llegó el forense veterinario. El heroísmo de su compañero no se trataba de titulares o fama. Se trataba de un perro que había visto a los más vulnerables de la sociedad. Un bebé, una madre joven, un anciano sordo. Y había decidido que sus vidas valían más que la suya propia. El Ayuntamiento de Madrid anunció que Valor sería enterrado con honores completos en el cementerio de animales héroes de la ciudad, una distinción reservada solo para los animales que habían muerto en servicio público. Pero antes del funeral, había algo más que tenía que suceder. Eduardo Mendoza, desde su cama de hospital, había pedido ver a Martínez. Cuando el oficial llegó, encontró al anciano llorando silenciosamente. «Ese perro murió por mí», dijo Eduardo, un hombre viejo que ya vivió su vida. ¿Por qué haría eso? Martínez pensó por un momento antes de responder. Porque para Valor no había vidas más o menos importantes. Solo había vidas que necesitaban protección. Y él era el único que estaba en posición de protegerlas. Eduardo asintió secándose los ojos. Quiero hacer algo por él. Su memoria, su familia, lo que sea. No tiene familia, respondió Martínez. Solo me tenía a mí, y ahora... Su voz se quebró. Eduardo extendió su mano y tomó la de Martínez. Ahora nos tiene a todos nosotros. A todos los que seguimos vivos por su sacrificio. Carmen, la madre del bebé Luna, también pidió ver a Martínez. Cuando se encontraron en el hospital, ella sostenía a Luna en sus brazos. La bebé había vuelto a su color normal, sus ojos brillaban con curiosidad y balbuceaba felizmente. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Carmen. «Valor», respondió Martínez. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «Luna nunca lo conocerá, pero cuando sea mayor, le contaré sobre el perro llamado Valor,
que le dio su vida para que ella pudiera vivir la suya. Esa noche, solo en su apartamento por primera vez en 3 años, Martínez se sentó en la cocina con una cerveza sin abrir frente a él. La casa se sentía demasiado silenciosa sin el sonido de las patas de Valor en el suelo de baldosas, sin su respiración pesada desde la cama en la esquina. Su teléfono había sonado toda la tarde. Reporteros, supervisores, otros oficiales expresando condolencias. Pero él no había respondido a ninguna llamada, solo quería estar solo con sus memorias de los mejores 3 años de su carrera policial. Recordó el día que conoció a Valor en el centro de 1900 entrenamiento Kata 9. El perro había sido asignado a él no porque fuera el oficial más senior, sino porque el instructor había dicho que tenían temperamentos compatibles. Recordó su primera operación juntos, un allanamiento de drogas que habría sido rutinario si Valor no hubiera detectado un francotirador oculto que los oficiales humanos habían pasado por alto. Recordó las docenas de arrestos, las toneladas de drogas confiscadas, las armas encontradas, los criminales detenidos. Pero más que eso, recordó los momentos tranquilos entre las operaciones, cuando Valor simplemente se sentaba junto a él en el coche patrulla, vigilante pero tranquilo, listo para lo que fuera que viniera después. Recordó la forma en que Valor lo miraba cada mañana cuando se ponía el uniforme, como si el perro supiera que iban a hacer algo importante juntos. Y recordó la última mirada que Valor le había dado esa noche, llena de paz y propósito cumplido. Martínez abrió finalmente la cerveza y levantó la botella hacia la cama vacía en la esquina. «Por ti, compañero», murmuró. «El mejor oficial con el que jamás trabajé». Afuera, Madrid continuaba su ritmo nocturno, inconsciente de que había perdido uno de sus protectores más silenciosos y efectivos. Pero en los corazones de 3 familias, Carmen y Luna, Eduardo y Martínez, la memoria de Valor viviría para siempre, no como un perro que había muerto trágicamente, sino como un héroe que había elegido conscientemente dar su vida para que otros pudieran vivir las suyas. En los 3 días que siguieron al sacrificio de Valor, Madrid experimentó algo que los sociólogos más tarde describirían como duelo colectivo espontáneo. No había sido planificado por ninguna autoridad. No había sido organizado por ningún grupo activista. Simplemente surgió, orgánicamente, de los corazones de una ciudad que había perdido a uno de sus protectores más silenciosos. La primera ofrenda apareció a las 6 a.m. del día siguiente al incendio. Una anciana que vivía cerca del edificio quemado dejó un ramo de flores donde había caído Valor. Para las 8 a.m. había una docena de ramos más. Para el mediodía, la acera entera estaba cubierta de flores, velas, juguetes para perros y notas escritas a mano. «Gracias por salvar al bebé», decía una nota escrita con crayones por un niño de 6 años. «Los ángeles también tienen 4 patas», decía otra, firmada simplemente como una abuela agradecida. «Valor. Tu nombre dice todo», escribió alguien en letras grandes y cuidadosas. Para el segundo día, el memorial improvisado se había extendido por media cuadra. Familias enteras venían a dejar ofrendas. Oficiales de policía de turno se detenían para presentar sus respetos. Bomberos del parque más cercano instalaron una placa temporal que decía: «Aquí cayó un héroe. K9 Valor, 2017-2023. 3 vidas salvadas». Pero fue el tercer día cuando Madrid se dio cuenta de que esto era más grande que un simple memorial. La historia de Valor había llegado a los medios internacionales. CNN había enviado un equipo desde Londres. La BBC había dedicado un segmento completo de noticias al perro policía español que se sacrificó por extraños. El New York Times había publicado un editorial titulado «El heroísmo no tiene especies. Lecciones de Madrid». Pero más importante que la atención mediática era la respuesta de la gente común. Hashtags como «Ya Valor Eterno» y «Héroes de 4 patas» se habían vuelto tendencia mundial. Videos caseros del memorial creciente habían sido vistos millones de veces. Gente de toda Europa estaba enviando donaciones para crear un memorial permanente. El alcalde de Madrid
José Luis Martínez Almeida, se encontró enfrentando una presión pública sin precedentes para honrar oficialmente a Valor. Las peticiones online habían recolectado más de 500,000 de firmas en solo 3 días. Los medios lo bombardeaban con preguntas sobre qué haría la ciudad para reconocer el sacrificio del K9. Inicialmente, el alcalde había planeado una ceremonia pequeña y digna. Pero cuando su oficina recibió más de 10,000 llamadas en un solo día, todas preguntando sobre los planes para honrar a Valor, se dio cuenta de que Madrid necesitaba algo más grande, algo que nunca se había hecho antes en España, un funeral de Estado para un perro. La ceremonia fue programada para el sábado siguiente en el Parque del Retiro, específicamente en el área cerca del Palacio de Cristal, donde había espacio suficiente para las multitudes que se esperaban. El ayuntamiento coordinó con la Policía Nacional, los bomberos de Madrid y unidades K9 de toda España para crear un tributo que fuera tanto solemne como celebratorio. Martínez, que había estado lidiando con su propio duelo mientras manejaba cientos de entrevistas de medios, fue invitado a hablar en la ceremonia. Inicialmente se negó, era demasiado personal, demasiado doloroso. Pero cuando Carmen, la madre del bebé Luna, le pidió personalmente que hablara para que todo el mundo sepa qué tipo de perro era Valor, no pudo negarse. El día del funeral amaneció gris y frío, pero eso no disuadió a las multitudes. Para las 9 a.m., 3 horas antes del inicio de la ceremonia, ya había más de 1,000 personas reunidas en el parque. Para las 11 a.m., la policía estimó que había más de 20,000. No era solo gente de Madrid. Habían venido familias de toda España. Un grupo de bomberos había manejado desde Barcelona específicamente para el funeral. Una unidad K9 completa había volado desde las Islas Canarias. Y estaban Eduardo, Carmen con la bebé Luna y docenas de otros oficiales de policía con sus compañeros K9. La ceremonia comenzó con el himno nacional interpretado por la Banda Municipal de Madrid, seguido por 1 minuto de silencio que se extendió espontáneamente a 3 minutos cuando nadie se movió. El primer orador fue el jefe de la unidad K9 de Madrid, el comandante Raúl Silva. Durante mis 20 años dirigiendo unidades K9, comenzó Silva, he visto perros hacer cosas extraordinarias. He visto perros detectar bombas que habrían matado a cientos. He visto perros encontrar drogas que habrían destruido vecindarios enteros. He visto perros proteger a oficiales en situaciones que parecían imposibles. Silva hizo una pausa, mirando hacia el ataúd cerrado donde descansaba Valor. Pero nunca he visto a un perro tomar una decisión consciente de sacrificar su propia vida para salvar a extraños. Eso no es entrenamiento. Eso no es instinto. Eso es algo más elevado. Eso es amor puro. La multitud permaneció en silencio absoluto. Valor nos ha enseñado que el heroísmo verdadero no se trata de ser el más fuerte o el más valiente. Se trata de decidir que la vida de otros es más importante que la tuya propia. Y en esa decisión se convirtió en más que un perro policía. Se convirtió en un ejemplo para todos nosotros. El segundo orador fue Eduardo Mendoza. El anciano de 79 años subió lentamente al pódium, apoyándose en un bastón. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba de emoción. No conocía Valor antes de esa noche, dijo Eduardo. Pero él me conoció a mí. Me conoció como alguien que necesitaba ayuda. Como alguien que merecía vivir. Eduardo se detuvo, secándose los ojos. Soy un hombre viejo. He vivido 79 años buenos. He visto crecer a mis hijos, conocer a mis nietos, amar a mi esposa durante 50 años. Valor tenía 6 años. Toda una vida por delante. Su voz se quebró. Pero él decidió que mi vida tenía el mismo valor que la suya. Y esa decisión me ha cambiado para siempre. Eduardo miró hacia la multitud. Cada día que me queda en esta tierra es un regalo de Valor. Y voy a vivir cada uno de esos días tratando de ser digno de su sacrificio. Cuando llegó el turno de Martínez para hablar, se acercó al pódium con una caja pequeña en las manos. Dentro estaban la medalla de servicio de Valor, su collar y las últimas fotos que habían tomado juntos. Valor no fue solo mi compañero, comenzó Martínez, su voz sorprendentemente firme. Fue mi profesor. Durante 3 años,
Me enseñó qué significaba servir verdaderamente. Martínez abrió la caja y sacó el collar de Valor. Cada mañana, cuando me ponía mi uniforme, Valor sabía que íbamos a hacer algo importante. No porque fuera glamoroso o emocionante, sino porque era necesario. Él entendía que servir significa poner las necesidades de otros por encima de las tuyas propias. Martínez sostuvo el collar en alto para que toda la multitud pudiera verlo. La noche que murió, Valor hizo exactamente lo que había estado haciendo todos los días durante 3 años. Protegió a los que no podían protegerse a sí mismos. La única diferencia es que esa noche, protegerlos le costó todo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Martínez ahora, pero él sabía el costo, y lo aceptó, porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No porque sea fácil, sino porque es correcto. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando Carmen subió al pódium con Luna en sus brazos. El bebé, ahora de 9 meses, había recuperado completamente su salud y curiosidad. Balbuceaba felizmente mientras Carmen hablaba. «Mi hija nunca conocerá a Valor», dijo Carmen. «Pero cuando sea mayor, le contaré sobre él todos los días. Le contaré sobre el perro que la vio como la cosa más importante del mundo, incluso cuando nunca la había conocido». Carmen besó la cabeza de Luna. «Le contaré que hay héroes reales en este mundo, y que a veces tienen 4 patas y corazones más grandes que los nuestros». La ceremonia concluyó con algo que nadie había planeado. Un oficial Cata 9 de Barcelona había traído a su propio pastor alemán, un perro llamado Héctor. Cuando terminaron todos los discursos, Héctor se acercó al ataúd de Valor y se sentó junto a él. Otros perros K9 siguieron su ejemplo. Uno por uno, 10 perros policías se acercaron y se sentaron alrededor del ataúd, formando una guardia de honor. Permanecieron allí durante 10 minutos, inmóviles, silenciosos, como si supieran exactamente qué estaban honrando. La multitud observó en silencio absoluto. No había cámaras funcionando. Todos habían guardado sus teléfonos instintivamente, reconociendo que algunos momentos son demasiado sagrados para ser documentados. Era un adiós de la comunidad Cat 9 a uno de los suyos, un reconocimiento de que Valor había elevado el estándar para todos ellos. En las semanas que siguieron al funeral, el gobierno español aprobó varios cambios significativos en los protocolos de emergencia, todos inspirados directamente por las acciones de Valor. La Ley Valor estableció nuevos estándares para el entrenamiento de perros de rescate, específicamente enfocándose en escenarios donde los perros podrían necesitar operar independientemente de sus manejadores humanos. También creó un Fondo Nacional para el Cuidado Médico de Perros de Servicio Retirados. Más importante, la ley estableció el Protocolo Valor para incendios en edificios residenciales. Ahora, todos los respondientes de emergencia están entrenados para usar perros especializados en la detección de víctimas atrapadas, y los perros tienen autoridad legal para guiar operaciones de rescate cuando los humanos no pueden acceder a ciertas áreas. El memorial permanente a Valor fue instalado 6 meses después en el lugar exacto donde había caído. Es una estatua de bronce de tamaño natural que muestra a Valor en pleno salto, con una inscripción que dice: Valor, K9 2017-2023. 3 vidas salvadas, un legado eterno. El amor verdadero no conoce límites. Pero quizás el legado más duradero de Valor no fue en las leyes o los monumentos, sino en los corazones de las personas que continuaron siendo inspiradas por su historia. Martínez eventualmente regresó al servicio, esta vez como instructor en la Academia K9 de Madrid. Su primer día de vuelta, encontró una carta de un niño de 8 años llamado Alejandro. Oficial Martínez, decía la carta en letra cuidadosa. Mi mamá me contó sobre Valor. Cuando sea grande, quiero ser policía como él. ¿Los perros pueden ser policías? Porque creo que ellos son mejores que los humanos para salvar gente. Martínez sonrió mientras leía la carta. El niño tenía razón. En muchas maneras, los perros eran mejores que los humanos para algunas cosas, como ver el valor en cada vida, como actuar sin hesitación cuando alguien necesitaba ayuda, como amar incondicionalmente, incluso hasta la muerte.
Carmen comenzó a trabajar como voluntaria en refugios de animales, inspirada por el sacrificio de valor, para dedicar parte de su vida a ayudar a perros necesitados. Luna, ahora caminando y balbuceando sus primeras palabras, tenía un peluche de pastor alemán que llevaba a todas partes. Carmen había decidido que cuando Luna fuera mayor, adoptarían un perro de rescate. Para honrar a Valor, le decía al peluche todas las noches. Eduardo usó sus años restantes estableciendo un programa para conectar personas mayores con perros de terapia. Valor me salvó la vida, les decía a los voluntarios. Ahora quiero asegurarme de que otros ancianos solos tengan la compañía que merecen. Un año después del sacrificio de Valor, Madrid estableció el Día de Valor como una festividad oficial de la ciudad. Cada 15 de diciembre, miles de personas se reúnen en el memorial para recordar no solo a Valor, sino a todos los héroes silenciosos, humanos y animales, que arriesgan sus vidas por extraños. Los niños de las escuelas de Madrid ahora aprenden sobre Valor como parte de sus lecciones sobre ciudadanía y servicio público. Su historia se ha convertido en un ejemplo de que el heroísmo no está limitado por especies, sino definido por la voluntad de poner el bienestar de otros por encima del propio. En los archivos de la Policía Nacional, el expediente de Valor está marcado como cerrado, servicio completado. Pero para aquellos que lo conocieron, su servicio nunca realmente terminó. Continúa en cada perro K9 que arriesga su vida por su compañero humano. Continúa en cada oficial que va más allá del deber para proteger a los vulnerables. Continúa en cada persona que, inspirada por su ejemplo, decide que ayudar a otros es más importante que la comodidad personal. 3 años después del incendio, Martínez recibió una llamada del hospital donde había sido tratada Luna después del incendio. Carmen quería invitarlo a algo especial. Era el tercer cumpleaños de Luna, y Carmen había organizado la fiesta en el parque junto al Memorial de Valor. Cuando Martínez llegó, encontró a Luna, ahora una niña pequeña con rizos dorados y ojos brillantes, jugando con una docena de otros niños alrededor de la estatua de Valor. ¿Ese es el perrito que me salvó?, le preguntó Luna a su madre, señalando hacia la estatua. Sí, mi amor, respondió Carmen. Ese es Valor. Luna se acercó a la estatua y con la seriedad que solo tienen los niños pequeños, puso su pequeña mano sobre la pata de bronce de Valor. Gracias, perrito Valor, dijo en voz alta. Mamá dice que eres mi ángel guardián. Martínez tuvo que apartar la mirada, limpiar sus ojos. ¿Está triste, señor?, preguntó Luna, notando las lágrimas de Martínez. No, pequeña, respondió Martínez, arrodillándose a su altura. No estoy triste. Estoy orgulloso. ¿Orgulloso de qué? Martínez miró hacia la estatua de Valor, luego de vuelta hacia Luna. Orgulloso de haber conocido al perro más valiente del mundo. Y orgulloso de que tú puedas crecer y ser feliz por su sacrificio. Luna sonrió y corrió de vuelta hacia sus amigos. Martínez se quedó junto a la estatua mientras los niños jugaban alrededor, sus risas llenando el aire donde una vez solo había habido humo y terror. Era exactamente como Valor habría querido. Vida donde una vez hubo muerte. Alegría donde una vez hubo miedo. Futuro donde una vez había parecido que no habría ninguno. En la base de la estatua, alguien había dejado flores frescas esa mañana. Como siempre había sido el caso en los 3 años desde la muerte de Valor. Alguien, a menudo muchos, visitaba el memorial cada día, porque Madrid nunca había olvidado, y nunca lo haría. En una ciudad de millones de personas, donde los héroes pueden ser fácilmente olvidados en el ritmo diario de la vida, un perro policía de 6 años había logrado algo extraordinario. Había demostrado que el amor verdadero no tiene límites, que el servicio verdadero no pregunta por recompensas, que el heroísmo verdadero a veces viene con 4 patas y un corazón más puro que cualquier cosa que los humanos puedan imaginar. Y en esa lección, Valor había conseguido la única inmortalidad que realmente importa. Vivir para siempre en los corazones de aquellos cuyas vidas cambió para mejor. 3 vidas salvadas en una noche. Millones de vidas inspiradas para siempre. Ese era el verdadero legado de Valor.
No solo un perro que murió como un héroe, sino un héroe que vivió como todo ser debería vivir, con amor incondicional, servicio desinteresado y la firme creencia de que cada vida es preciosa y vale la pena proteger. Juana Fena,